Algunos dicen que la ingeniería viene de ingenio, de creatividad, pero también otras relaciones con el diseño. Eh, pero en su concepto más general, ¿qué sería la ingeniería? ¿Qué reúne la ingeniería? Escucho opiniones. ¿Puede ser, profe, la aplicación de las ciencias exactas a la sociedad? Uh-huh. Ok. ¿Pero para qué? ¿Para qué aplica la ingeniería de ciencias exactas a la sociedad? Para para mejorar pues mejorar nuestra vida, la ¿no? sociedad, Eric, ¿para qué? para Es decir, mejorar la vida. para mejorar la vida. Sí, ¿para qué más? Tal vez ¿Qué logra? para, Uh-huh. En términos generales, podríamos llamar eso satisfacer necesidades humanas, como está diciendo acá John Alexander Calderón, para satisfacer necesidades de esa sociedad, ¿no? ¿Sí? Pero, pero ¿cómo logra la ingeniería satisfacer esas necesidades de esa sociedad? ¿Qué hace la ingeniería para poder satisfacer esas necesidades de la sociedad? Todos nosotros. Uh-huh, uh-huh. Sí, aplicados. Sí, nos faltan elementos todavía en esto. O sea, concluimos que la ingeniería no vale nada si no está conectada con la ciencia, ¿no es cierto? O sea, que la ciencia es una forma de nosotros los ingenieros nos conectamos con la ciencia, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que buscamos como ingenieros? ¿Qué es lo que buscamos como ingenieros? Ya lo han dicho ustedes. Aplicar. La ingeniería busca la aplicación, ¿no? La aplicación. ¿La aplicación de qué? De unos conocimientos, un conocimiento científico. ¿Sí? Un conocimiento producido por las ciencias naturales, por las ciencias físicas, pero también por las ciencias sociales y las ciencias económicas. ¿Sí? ¿Para qué? Para satisfacer unas necesidades de la sociedad, unas necesidades humanas. Entonces acá empezamos a ver algunos elementos, ¿no? La ingeniería, pues no es una ciencia, es la aplicación de la ciencia. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades. Otro elemento que está acá en la acción de la ingeniería. Identificar necesidades y poder satisfacer esas necesidades de la sociedad. ¿Para ello qué requiere? ¿Para ello qué requiere del ingeniero poder hacer eso? Ya lo dijiste, Jorge Luis, creo que fue. Requiere creatividad, conocimiento, ¿no? Juicio, creatividad para hacer eso, ¿no? Pero ¿de qué manera? Para satisfacer necesidades de manera qué? ¿De qué manera satisface el ingeniero esas necesidades de la sociedad? ¿De manera qué? ¿Cuál es el propósito de la ingeniería? Creando bienes o servicios. Sí, sí, muy bien. Mediante no es de manera, sino mediante la producción de unos bienes o servicios, ¿no? Estamos en una economía que no solamente produce bienes, sino estamos en una economía de los servicios, telecomunicaciones, la educación, el entretenimiento, todos son servicios que están muy conectados con la ingeniería. La economía moderna gira mucho
en torno al valor que le agrega la ingeniería a los servicios. Pero la ingeniería busca la producción de esos bienes o servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad, de manera que Eficaz. no, de manera ¿Óptima? No. De manera que palabra. ¿Sencilla? ¿Cuál? ¿Sencilla o fácil? No. No, sí, la aplicación de un conocimiento siempre busca que ese sea una forma de replicarlo y de hacerlo. ¿Sí? De una manera que clave. Factible. Puede ser, ¿no? Camilo Andrés Cuaspa, eficiente. Muy bien. ¿Sí? De una manera eficiente o económica. ¿Ok? La preocupación del ingeniero es producir solamente bienes o servicios, sin entender que si esos bienes o servicios sirven económicamente a quienes los van a usar. ¿Sí ven? Entonces, esta definición no estaría completa si no le metemos este concepto económico. Es decir, que el ingeniero busca esa satisfacción de esas necesidades de la sociedad, pero de una manera eficiente, de una manera, en términos generales, de una manera económica. Porque muchos de los productos que puede producir la ingeniería pueden ser bienes o servicios que son técnicamente factibles, pero no económicamente viables. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí no habría ingeniería. Ahí la ingeniería, cuando el ingeniero resuelve una necesidad de esa sociedad, aplica conocimientos científicos, pero de una manera ¿qué? Económica, ¿verdad? Ahí está el valor de la ingeniería. Alguien podría producir de pronto, hacer un edificio, pero si ese edificio no se hace de manera económica, pues no sería factible. Si los apartamentos salen muy caros o si el costo es muy elevado, no se podría tener usuarios que los vayan a comprar. ¿Ok? Entonces, la ingeniería o la preocupación de la ingeniería es poder satisfacer no solamente esas necesidades de la sociedad, sino de una manera económica. Por consiguiente, prácticamente la mayor parte de los desarrollos de la ingeniería han estado en función de esto, de lograr resultados técnicos, pero también económicamente viables o factibles. Por eso entonces, ¿qué es lo que dice Dios en la lectura? Que el ingeniero se mueve en dos mundos. ¿Cuál es ese mundo? El mundo físico y el económico. Pues ahí aquí la ingeniería se mueve en estos dos mundos. En un mundo físico y en un mundo económico. O en un ámbito físico y un ámbito económico. Entonces, para que los proyectos de ingeniería resulten viables y útiles, ¿cómo es el proceso de la ingeniería? ¿Cómo se parte? ¿De dónde se parte? De identificar qué hay en este mundo físico. ¿Qué sucede en este mundo físico? En ese es aprovechar la mayor cantidad de recursos posibles para obtener el resultado. Aquí está en este mundo físico, están los recursos. ¿Qué más hay ahí? Que nosotros como ingenieros, no tanto los proyectos, John. ¿Qué tenemos acá en este mundo físico? Los conocimientos, ¿sí o no? Los conocimientos que tenemos como ingenieros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos muchos conocimientos en nuestro mundo físico. Si somos ingenieros electricistas, sabemos mucho de la ley de Ohm, ¿no? De la ley de potencias eléctricas y todo lo demás. Si somos ingenieros químicos, sabemos mucho de la ley de la termodinámica, ¿verdad? Si somos ingenieros agrícolas, sabemos
muchos de los temas relacionados con riegos, con infraestructura rural, en fin, ¿verdad? Tenemos muchos conocimientos en este mundo físico y estamos muy bien preparados para eso. Nos forman muy bien en este mundo físico. Nuestras habilidades están muy dotadas en este mundo físico. Pero seríamos ingenieros si conocemos solamente de nuestro conocimiento en el mundo físico. ¿Seríamos buenos ingenieros? Si desconocemos este mundo económico, ¿qué es lo que habita? ¿Qué es lo que hay? Exactamente, según la lectura seríamos unos técnicos porque no conoceríamos sino herramientas de ese mundo físico, ¿no? No seríamos buenos ingenieros si desconocemos el comportamiento y las necesidades de este mundo económico, ¿verdad? Sí, para evaluar la viabilidad de un proyecto, sí. Entonces, ¿cómo nace un proyecto de ingeniería? ¿Nace de acá, del mundo físico, o nace de acá, del mundo económico? Una mezcla de ambas, tal vez. ¿Qué hay en este mundo económico? ¿Qué está en este mundo económico? Los insumos. Los comportamientos, muy bien, correcto, los comportamientos de la gente. ¿Qué más está ahí? Los requerimientos, ¿no? Las necesidades de la gente, los comportamientos, las necesidades de la gente. ¿Sí? Entonces, ¿Tendencias también iría ahí? hay un mundo económico y social acá, con los comportamientos sociales. Un mundo económico y social, allí, ¿verdad? Ahí entraría lo emocional, en el Lo emocional, comportamiento. correcto, sí, señor. Lo emocional. ¿Sí? ¿Qué quiere la gente? Entonces, nosotros como ingenieros nos preguntamos siempre, ¿qué quiere la gente? ¿Qué necesita la gente? ¿Cuáles son las necesidades de la gente? Partimos de allá, ¿sí? Partimos de entender ese mundo económico, social, para darle soluciones a través de esos conocimientos y esos recursos que tenemos acá. Entonces, de este mundo económico, de esos comportamientos sociales, de esas necesidades sociales vienen los que vienen ahí. ¿Mm? ¿Qué se une ahí? La producción de bienes o servicios, ¿no? Que requiere ese mundo económico o social, ¿no? Esta producción de bienes o servicios. El requerimiento de una producción de bienes o servicios que van a convertirse en propuestas o proyectos de ingeniería. Proyectos de ingeniería. Por eso, entonces, lo que llama la atención que usen allí es que nosotros generalmente no entendemos mucho este mundo económico, no le damos la importancia relativa que tienen esos comportamientos sociales, sino que nos vamos a formarnos solamente en este mundo físico de recursos, de conocimientos, de tecnología, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces de las necesidades de los comportamientos y para qué vamos a aplicar esa ingeniería. Entonces, ¿qué es lo que demanda este mundo económico? Pues soluciones a esas necesidades, pero de una manera, ¿qué? Económica. ¿Verdad? Y eso es lo que nos diferencia en buena parte del comportamiento de los científicos. Porque ¿qué hace el científico? ¿Cuál es el objetivo del científico? ¿Qué hace el científico? Desarrollar nuevos conocimientos, ¿verdad? Investigación, desarrollo de nuevos conocimientos, traspasar la frontera del conocimiento. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué hace el ingeniero? ¿Cuál es el comportamiento del ingeniero? Aplicar esos conocimientos a la mejoración, bueno, de la vida o en los proyectos que estén. Uh-huh. Entonces, si podemos dar un ejemplo de la preocupación del científico y la preocupación del ingeniero, si por ejemplo el problema del agua, que es un problema universal, ¿no? Le he dado este ejemplo.
Solamente casi un 45% de la población mundial tiene agua. Unos porque viven en zonas donde definitivamente no hay agua y otras porque están alrededor del mar, que es salado y no se puede consumir el agua. Entonces, si por ejemplo un proyecto para desalinizar agua del mar, en manos de un científico, ¿qué haría? En manos de un científico, por ejemplo, haría pruebas, experimentos, investigación, ¿no? Y buscaría una forma de desalar el agua, por ejemplo, a través de un sistema de ósmosis de reversa, a través de membranas que lograría desalinizar el agua. Y sí, se puede hacer. Pero suponga que ese experimento de laboratorio, desalinizar un litro de agua, cuesta 10.000 pesos. ¿Sería eso factible? Y no es preocupación del científico, ver si eso es factible o no, económicamente. No sabe ni cuánto cuesta, ni cuánto es el precio que se puede pagar, ¿verdad? Pero en manos de un ingeniero, ese mismo concepto, ya no de un químico, sino de un ingeniero químico, él podría tomar ese conocimiento de la desalinización del agua a través de sistemas de membranas, hacer una aplicación técnica de eso, hacer un escalamiento industrial y lograr que se produzcan ya no la desalinización de un litro de agua, sino de millones de litros de agua, y que la producción de ese litro de agua ya no vale 10.000 pesos, sino vale 800 o 500 pesos. Entonces sí hay una solución. ¿Sí? Ha habido una solución de ingeniería, ¿verdad? Porque hemos logrado, ¿qué hemos logrado? La aplicación de un conocimiento científico. ¿Sí? Hay la aplicación de un conocimiento científico para satisfacer ¿qué? Una necesidad, obtención del agua. ¿Y esa obtención del agua cómo la hemos logrado? De una manera que, de una manera eficiente, ¿sí? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo la ingeniería puede transformar un conocimiento científico en una solución para una necesidad humana a un bajo costo, es decir, de una manera eficiente. ¿Sí? Entonces ahí está un poco la diferenciación entre el comportamiento del científico y el comportamiento del ingeniero. Y por eso es que nos toca estudiar ingeniería económica, porque nuestros conocimientos técnicos, los conocimientos que vienen del mundo físico, no son suficientes para tratar con este mundo económico, ¿verdad? Donde hay una serie de comportamientos, de necesidades, de cambios, ¿verdad? Porque ¿cómo es este mundo físico y cómo es este mundo económico en términos de comportamiento? ¿Cómo es este mundo físico? ¿Estable o inestable o cómo es la cosa? Las leyes de Ohm cambian, las leyes de la termodinámica cambian muy frecuentemente, nuestros conocimientos, nuestros recursos cambian. Este mundo físico es más predecible, ¿no? Más finito. Ok, Andrés, Freddy. ¿Y cómo es este mundo económico? Volátil, ¿no? Impredecible, abstracto a veces, circunstancial también, muy bien. Aleatorio. Y nos toca trabajar con el cambio, nos toca trabajar mucho con ¿qué? Con la variabilidad, con la aleatoriedad de las cosas, ¿no? En este mundo económico, ¿no? Lo que comentaban ahora, este mundo económico hay una cantidad de necesidades, de comportamientos, pero también de sentimientos, ¿no? La gente quiere cada vez más productos más diversos. Cada vez las necesidades de la gente se modifican. La moda hace que se cambien los parámetros, los estándares de los productos, ¿verdad? Cada vez esas necesidades son más cambiantes y nos toca adaptarnos a esas necesidades de ese mundo económico, que es un comportamiento completamente variable. Están regidos por el comportamiento de la gente, ¿no? En cambio, en este mundo físico nos encontramos es con un comportamiento más predecible.
Muy bien. Entonces, la ingeniería trata de entender este mundo económico, este mundo social, esos comportamientos, esas necesidades para, a través de nuestros conocimientos, de nuestra formación, de nuestra habilidad, de nuestra creatividad, cada vez darle respuesta a ese mundo económico que es tan cambiante, ¿no? A través de propuestas de valor que se traducen en proyectos de ingeniería que van a lograr esos tres propósitos: aplicar conocimientos, satisfacer necesidades, pero que esa satisfacción de las necesidades sea económica o eficiente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Entonces, una pregunta: ¿habrían productos que se pueden desarrollar técnicamente pero que no tienen mérito económico? O sea, que se pueden hacer acá en este mundo físico, pero que llegan acá y ahí pararon, ahí no siguieron. Como por ejemplo, ¿qué? Uh-huh. Santiago Andrés, ¿qué opinión tienes? Creo ya ahora sí me escuchan. Sí. Digamos que un caso más específico sería hace poco esto del descubrimiento del grafeno, que se suponía que era un material supremamente liviano, supremamente resistente, supremamente buen conductor de electricidad, pero que al momento de generarlo el proceso gasta muchísimos recursos y no es viable económicamente. Exactamente. ¿Cuál ha sido la limitación ahí? La limitación es la económica, ¿sí o no? Como lo dice Thyssen a lo largo de la lectura. Muchos de los productos que vemos antes no fueron factibles económicamente. Fueron factibles técnicamente, pero no eran económicamente viables. Pero por la acción de la ingeniería sí los pudimos volver viables. Por ejemplo, el teléfono celular. Hace unos años el teléfono celular era una, a principios de los años 80, era un ideal, pero no era posible porque el costo de implementar la red, el costo de hacer una llamada era terriblemente caro. ¿Sí? Una llamada podía valer perfectamente 10,000 pesos. ¿Sí? Entonces eso no era económicamente viable. O sea, solo cuando se pudo hacer una extensión de las redes y mejorar las tecnologías de comunicaciones, se logró que ese producto fuera técnicamente factible y económicamente viable. ¿Sí? Entonces hay un éxito a la ingeniería ahí, un gran éxito a la ingeniería. El que estás diciendo el grafeno, sí, los nuevos materiales no se han podido desarrollar hasta que no le encontramos una aplicación. Los carros eléctricos también han tenido muchas limitaciones desde el punto de vista económico, ¿no? En su implementación. Salvar esa limitación económica lo que hace que convierta en un proyecto exitoso de ingeniería. Y entonces nosotros seguimos pensando, y eso lo vemos ahora. Justamente ayer estábamos en una hackathon, que es una especie de maratón tecnológica de unas aplicaciones satelitales que hace la Agencia Espacial Francesa. Tiene una serie de imágenes satelitales, entonces hacen una especie de concurso mundial para ver qué se puede hacer, ¿sí? Mire, aquí el mundo físico. ¿Qué se puede hacer con esas imágenes que toman los satélites para resolver problemas acá en este mundo de la terrenal, ¿no? Y entonces ayer escuchábamos varias propuestas. Yo estaba de mentor y todos los que pasaron allá, todos hablaban de la forma de utilizar las imágenes, del procesamiento de las imágenes, de los algoritmos que se pueden desarrollar, ¿sí? Y empezaba uno a preguntarles, bueno, ¿y a quién va dirigida esa innovación? ¿Sí? ¿Cuánto valdría la implementación? ¿Cuánto valdría poner en práctica eso? ¿Eso es sostenible? ¿Cuál sería el tamaño de su mercado? Y ahí quedaban. ¿Sí? Porque la mentalidad de nosotros es pensar en este mundo físico, en este tema de los recursos, del conocimiento, de la tecnología, y poco nos preocupamos por el tema de la investigación de los mercados, de la factibilidad económica del proyecto, ¿sí? De las tasas de rentabilidad que pueda dar, del margen de ganancias, de este tipo de cosas. Pues no nos preocupamos porque pensamos que eso es de otras disciplinas, que de los sociólogos, que de los economistas, de los administradores, y entonces casi que tácitamente a veces renunciamos a entender este mundo económico, pero hay un grave error, ¿no?
grave error, porque si no entendemos este mundo económico, su comportamiento, su forma de cambios, difícilmente podemos hacer propuestas de ingeniería que satisfagan las necesidades de una manera económicamente viable y técnicamente factible. ¿Sí? Ese es como el mensaje que está allí detrás del inicio de la lectura. Entonces la ingeniería económica lo que hace es unir esos dos mundos, ¿no? La ingeniería económica lo que busca es que las propuestas de ingeniería, estas propuestas de ingeniería, estos proyectos de ingeniería, sean viables desde el punto de vista económico. Eso es lo que busca la ingeniería económica. Decirle a usted si esa propuesta de ingeniería que está haciendo es viable desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista técnico, porque la ingeniería económica pues asume que las propuestas están bien formuladas desde el punto de vista técnico, ¿no? Que vamos a hacer el diseño de un equipo, diseño de un nuevo puente, el diseño de un nuevo producto, pues ella no se mete allá. Ella lo que sí le te ayuda a valorar es los costos de esa implementación, las inversiones que están involucradas allí, y produce una serie de métodos que ayudan a tomar decisiones, para que la toma de decisiones que se haga, si yo llevo este producto aquí, a este mundo económico, sea realmente una decisión valorada, una decisión sopesada, una decisión que yo sé de antemano que va a ser factible hacerlo desde el punto de vista económico. Entonces, por eso la ingeniería económica, la podemos definir allí como un conjunto de conocimientos. ¿Sí? La ingeniería económica va a ser un conjunto de conocimientos unimos ese concepto de la ingeniería como la aplicación de conocimientos, va a ser un conjunto de conocimientos provenientes de las ciencias económicas y sociales. ¿Sí? Aplicados a la evaluación económica de alternativas. A la evaluación económica de alternativas para determinar la viabilidad o factibilidad de un proyecto de ingeniería. De un proyecto de ingeniería. ¿Sí? Entonces, todo proyecto de ingeniería tiene esos dos componentes, ese componente técnico, ¿sí?, que debe desprenderse de acá, y ese componente económico, que la conjunción de esos dos elementos va a dar una solución, para una solución a una necesidad de la sociedad. Muy bien. Entonces, entender las necesidades de la gente es algo complejo, ¿no? Es algo complejo, y ahí viene la fuente de inspiración de la ingeniería. Entender cada vez más esos comportamientos sociales, esos comportamientos económicos, esos gustos. Ahora me preguntaba un estudiante del otro grupo que también cómo influían los gustos en las decisiones de la ingeniería. Pues sí, nosotros estamos sujetos a lo que el mercado diga, ¿no? A las necesidades del mercado.
Entonces, no solamente son las necesidades, sino los gustos, ¿no? La necesidad de alimentarnos, de tomar leche, por ejemplo, es una necesidad general, pero algunos necesitan leche deslactosada, otros necesitan leche con vitaminas, otros leche saborizada. Entonces, la cantidad de gustos y necesidades que hay en este mundo económico y que buscan darle solución a eso, pues son retos que se nos van convirtiendo permanentemente en ingeniería, en propuestas de ingeniería que satisfagan esas necesidades de los consumidores. Muy bien. ¿Ok? Entonces la ingeniería trabaja con una serie de conceptos muy importantes, la ingeniería económica. Entonces, como la ingeniería en general estaba involucrada con un concepto de eficiencia, eso lo colocamos allá en la definición, ¿sí? Producir esos bienes o servicios de manera eficiente. Entonces la ingeniería en general tiene un reto de eficiencia, porque los proyectos de ingeniería involucran esa variable de eficiencia. Entonces la eficiencia es un concepto fundamental de la ingeniería. La eficiencia es lo que ha hecho mover muchos de los desarrollos de las tecnologías y los cambios en la ingeniería. Buscar cada vez mayores eficiencias, como lo vamos a ver ahora, tanto físicas como económicas. Es lo que ha hecho, de buena parte, el desarrollo de la ingeniería. ¿Ok? ¿Cómo podríamos definir la eficiencia? En tu definición, Jorge Luis, hay producción, resultado de insumo, ¿cierto? Sí. Profe, yo diría que también como el máximo aprovechamiento de los recursos que se dan. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué es algo eficiente? ¿Cuándo qué? Y cuando funciona bien también podría tomarse. Ok, muy bien. Uh-huh. Sí. Entonces la eficiencia está relacionada con el uso de los recursos. La eficiencia es una relación, está relacionada con el uso de los recursos. ¿Sí? Porque como los recursos son limitados, los recursos son escasos, ¿sí? Los recursos son costosos, los recursos, materia prima, mano de obra, dinero, tiempo, todos son recursos que nosotros empleamos en ingeniería, ¿no? ¿Y esos recursos qué pasa? ¿Serán baratos? ¿Serán abundantes? ¿Sí? Entonces, esos recursos son escasos o son limitados, tienen costo, ¿verdad? Y entonces, el concepto de la eficiencia lo que hace es buscar una relación de insumo-producto. Es decir, que la eficiencia es una relación de insumo-producto. ¿Ok? Es decir, que esa relación de insumo-producto, si nosotros vemos esto como un sistema donde hay unas entradas acá en ese sistema, ¿sí? Acá hay un proceso, y por este lado hay unas salidas. Entonces, en todo sistema hay una relación de eficiencia. ¿Ok? Estas entradas las podemos relacionar con los insumos. Con el proceso de transformación y estas salidas con los productos o resultados del sistema. ¿Ok? Por consiguiente, lo que ustedes han mencionado es válido. Es decir, lo que mide la eficiencia es la cantidad de resultados que se producen en este proceso de transformación frente a una cantidad de insumos que entran. ¿Sí? Por eso la eficiencia, que su sigla, su nombre, su letra
distintiva es epsilon, la letra de griega epsilon de eficiencia, es igual a una relación entre las entradas o insumos y las salidas o productos. ¿Okay? Entonces tenemos acá una relación de insumo a producto, que es algo eficiente. Cuando con menos insumos producimos un mayor número de productos o resultados. Sí, pero en la lectura también decía que había otra forma de calcular la eficiencia, Sí, ¿cuál? en la que el valor y el costo. Ya. Sí, vamos a ver que esta eficiencia se desprende en dos tipos de eficiencias, ¿no? La vamos a la vemos. ¿Ok? Vamos por partes. Muy bien. Entonces, esta relación de eficiencia hace que, ¿qué? Que la ingeniería se preocupe porque la ingeniería tiene a su disposición los insumos por los cuales hay que producir un mayor número de resultados o productos, ¿verdad? Y entonces, este concepto de la eficiencia hace que muchos de los desarrollos de la ingeniería buscan lograr unas mayores eficiencias desde el punto de vista físico, desde el punto de vista económico, que también es un éxito de la ingeniería. Lograr esto, lograr una mayor eficiencia, siempre ha sido un reto a la ingeniería. Por ejemplo, ¿cómo aplica un ingeniero mecánico el concepto de eficiencia en sus desarrollos, en su quehacer? ¿Cómo sale la eficiencia vista desde el punto de vista de la ingeniería mecánica? Eficiencia en las máquinas. Por ejemplo, una eficiencia en la máquina, John, ¿cuál sería? Sería de pronto la eficiencia energética. La eficiencia energética, correcto, la eficiencia térmica, muy bien. ¿Y qué se traduce esa eficiencia energética, por ejemplo? Exactamente, el calor que se pierde por fricción, sí. Por ejemplo, un motor de gasolina, ¿sí? Que es un desarrollo de la ingeniería mecánica, ha logrado mayores eficiencias cuando, ¿qué? Cuando se logra transformar más, ¿qué? Más cantidad de combustible en trabajo, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando logramos aumentar la capacidad de ese motor, logrando una mayor transformación de energía. Hay una eficiencia, una mayor eficiencia, y eso ¿a qué se debe? Pues a mejor desarrollo del proceso de combustión, ¿sí? Menor fricción de las partes, de las piezas, y entonces estamos logrando una mayor eficiencia física. ¿Ok? ¿Sí? Un ingeniero agrícola está interesado en la ingeniería agrícola está interesada en lograr eficiencias, claro. Cuando, por ejemplo, en una parcela de tierra, con esta cantidad de insumos, por ejemplo, que entran tanta cantidad de insumos y abonos, ¿sí? Y se producen 8 toneladas de papa y ahora se están produciendo 10 toneladas de papa, lo que ha logrado este proceso de ingeniería agrícola es una mayor eficiencia porque ha logrado mejorar de pronto el proceso de fertilización o de riego. Lo que se ha traducido es que se ha logrado una mayor eficiencia en la producción o en los resultados de ese proceso de transformación. ¿Ok? Y así, en química, un intercambiador de calor, pues le podemos medir la eficiencia, ¿no? Los resultados de la eficiencia, ¿cómo pueden ser? Cuando siempre comparamos una entrada contra una salida, ¿no? Esa relación de insumo-producto. ¿Ok? Muy bien. Sí, entonces la eficiencia ha movido mucho los desarrollos de la ingeniería. Y la ingeniería económica se basa en el concepto de eficiencia, por lo que estamos buscando es, y lo vamos a ver a través de todos estos métodos, es evaluar la eficiencia de un proyecto desde el punto de vista económico. Es decir, si ese proyecto tiene una serie de beneficios frente a los costos que están entrando a ese proyecto. Entonces, hay una lectura que se deduce, que estas eficiencias se pueden dividir en dos tipos, ¿no? Unas eficiencias de tipo ¿qué?
¿Cómo se mide la eficiencia? También se puede medir una eficiencia física y una eficiencia económica. ¿Ok? Estas eficiencias físicas, ¿qué sucede con ellas? ¿Cómo son las eficiencias físicas? ¿Cómo se comportan? ¿Mm? Profe, pues siempre será menor al 100%. Correcto, sí. Las eficiencias físicas siempre van a ser menores al 100%. ¿Por qué qué? Muy bien. Porque no todos los insumos se convierten en productos, ¿verdad? No alcanzan el 100%. Siempre hay pérdidas. Por más de que los esfuerzos de ingeniería busquen aumentar más eficiencias, nunca lograremos llegar a eficiencias del 100%, ¿verdad? Profe, en un sistema ideal, ¿sí se podría tener una eficiencia física de un 100% en un ideal? Pues un sistema ideal, ¿no? Que no haya fricciones, que no haya pérdidas, es muy difícil. En una fábrica que produce blue jeans, toda la tela se convierte en pantalones. Siempre hay pérdidas, ¿no? Por más de que tengamos un sistema ideal, óptimo de utilizar esos recursos, ¿no? Ese uso de todos los insumos no se convierten en 100% en productos. Lo vemos en la termodinámica, con la segunda ley, ¿no? Pero las eficiencias económicas, ¿cuáles son? Entonces, la eficiencia física es de relación de productos, de insumos en productos, ¿verdad? Las eficiencias económicas, ¿cómo se traducen? Ajá. Entonces, la eficiencia económica se traduce como una relación entre ¿qué? Entre el costo y el valor. ¿Ok? Entre el costo y el valor. Es decir, que aquí lo que están entrando, esta relación aquí ya no son cantidades, sino son pesos, ¿no? Pesos. Que se van a transformar en ese proceso y acá las salidas son mayores pesos. ¿Sí? Es decir, la relación valor-costo está relacionada con una eficiencia económica. Es decir, que lo que yo estoy invirtiendo acá, si aquí yo estoy invirtiendo 100, no me va a salir aquí 100, ni me va a salir 90, ni me va a salir 80, ¿cierto? Sino que tiene que salir un valor mucho mayor de lo que entró aquí. Entonces las eficiencias económicas tienen que ser mayores al 100% para que esa relación sea sostenible económicamente. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto tiene que ser esta relación costo-valor? Pues tiene que ser mayor al 100%, ¿verdad? Y por eso hace que un proyecto en ingeniería económica pues represente un mayor valor, un mayor resultado, y eso es lo que daría lugar a una rentabilidad, a una sostenibilidad del proyecto, a una viabilidad económica del proyecto, porque los insumos que entran son menores a los resultados que se producen. ¿Verdad? Pero entonces la pregunta es ahí que cómo una relación física que es menor al 100% se traduce en una eficiencia económica mayor al 100%, ¿verdad? Está el ejemplo ahí de una planta energética que produce carbón y que una tonelada de carbón, ¿cuánto es la cosa? Con una tonelada de carbón, ¿cuántos BTUs? O sea, ¿cuántas unidades térmicas británicas puede producir? Como 32, ¿no? O sea, 1000 produce como 32, o sea, una eficiencia del 32%, es decir, inferior al 100%, ¿verdad? Pero si nosotros comparamos el costo del carbón frente a la energía que se ha consumido, que se ha generado, esa relación pues valoriza ese proceso
y hace que esa relación sea mayor que el 100%. Es decir, eficiencias físicas inferiores al 100% se traducen en eficiencias económicas mayores al 100%. ¿Sí? Entonces, en buena parte, la labor de la ingeniería es producir resultados en ese mundo físico, miren, esas eficiencias físicas que se traducen en eficiencias económicas. Y que van a beneficiar a esa sociedad, a sus consumidores de esa energía, por ejemplo, en este caso. Okay. Muy bien. Muy bien. Entonces, la ingeniería económica, pues mire, la ingeniería económica está montada sobre el concepto de eficiencia, de la eficiencia económica, ¿sí? Que valoriza o que valora la relación de insumos en costos y resultados en valor. Ese costos pueden ser las inversiones, como lo vamos a ver más adelante, las inversiones y costos relacionados con el valor, que serían las ganancias o los beneficios que produce el proyecto. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo podemos lograr mayores eficiencias físicas que se traducen en eficiencias económicas a través del empleo de la ingeniería? ¿Sí? ¿Cómo lograr mayor eficiencia a través de la ingeniería? ¿Cómo se logran? ¿Mediante qué estrategias o mecanismos los ingenieros logramos mayores eficiencias? La optimización de procesos. Como por ejemplo, ¿cuál, Sebastián? Como por ejemplo, pues podría ser la reutilización de algún tipo de residuo en una planta industrial para utilizarlo como combustible en otro proceso y así ahorrarnos el dinero del combustible inicial. Exactamente, utilización de procesos, muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? Muy bien. ¿Cómo más podemos hacer uso de la ingeniería para lograr mayores eficiencias físicas que se van a traducir en eficiencias económicas? Cuando hacemos ¿qué? Mariana. De pronto, mediante el diseño de diferentes como métodos o máquinas que no consuman tantos recursos y que por lo tanto sean más económicas y rápidas también. Sí, correcto, esa palabra es muy clave, el diseño. El diseño en ingeniería es clave, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos un diseño, no solamente estamos pensando en la funcionalidad de ese diseño, ya sea de una máquina o de un edificio o de lo que sea, sino que también ese diseño sea económico, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el diseño en sí mismo es una forma de lograr eficiencias. Cuando diseñamos una máquina, lo que buscamos también es que esa máquina consuma menos energía y produzca un mayor trabajo, por ejemplo. ¿Verdad? Buscamos eficiencias de la ingeniería a través de la estandarización. ¿Por qué con la estandarización? ¿Qué es estandarizar? Cuando logramos un estándar, cuando logramos un método uniforme, cuando logramos que un proceso siga unos lineamientos de una manera secuencial, de una manera uniforme, ¿estamos logrando eficiencias? ¿Sí?
Exactamente, porque estamos disminuyendo tiempo, estamos disminuyendo costos, ¿verdad? ¿Sí? La ingeniería industrial surgió a través de los procesos de estandarización. Cuando el mundo de la producción se volvió un mundo industrial, pues fue necesario organizar las máquinas, organizar los trabajadores, organizar los operarios, y lo que se pensó fue cómo estandarizar las operaciones, cómo hacer estudios de tiempos, de movimientos que permitieran utilizar más eficientemente esa fuerza de trabajo que estaba allí disponible y lograr una mayor eficiencia productiva. ¿Sí? Eso fue lo que logró Taylor y más adelante Fayol, de hacer estándares para producir un determinado producto bajo una forma, bajo un esquema y bajo un método de producción. Y hay los famosos estudios de tiempos y movimientos. El otro Taylor, que después utilizó Henry Ford en la línea de producción, que era la línea de ensamble, donde todo se estandarizaba y todo se uniformizaba. ¿Sí? Entonces, un gran logro en la ingeniería. ¿En pos de qué? ¿De lograr qué? ¿Mayores qué? Eficiencias físicas que se traducen en eficiencias económicas. Porque esas eficiencias físicas son la productividad. Cuando esta eficiencia se mide ya globalmente, es la productividad de una compañía. Y es la productividad de lograr la mayor producción con el menor empleo de recursos o insumos. La estandarización. Eso es un claro ejemplo de cómo la ingeniería ha contribuido a lograr mayores eficiencias físicas. Claro, las eficiencias físicas, si se puede producir un carro ahora, como hizo Ford, producir un carro por hora, ¿no? Y no un carro en un día, como hacía antes, pues ¿esto qué va a pasar? Pues esa eficiencia física se va a traducir en una eficiencia económica que abarata el producto y logra ¿qué? Un menor costo de producción y un mayor beneficio ¿para quién? Para los usuarios de ese carro. ¿Qué otros métodos de la ingeniería logran mayores eficiencias? ¿Qué se les ocurre? Que usted dice acá que se pueden lograr muchas eficiencias en el uso de la ingeniería a través de lo que hemos visto acá, de la economía de los materiales. ¿Será que sí? Economía de los materiales. Si antes un material, ¿no? El cambio en materiales, ¿no? El cambio en un material determinado hace que se logren mayores eficiencias físicas que se traducen con eficiencias económicas. Y es lo que es un esfuerzo de la ingeniería. Por ejemplo, la ciencia de materiales apunta a qué? Está apuntando a lograr mejores materiales, más prácticos, menos costosos, más durables, más resistentes, con un mejor desempeño. Y entonces estamos logrando también una eficiencia alta, una alta eficiencia física que a la larga económicamente eso va a representar un beneficio para las compañías. ¿No? Muy bien, entonces los materiales. Bueno, aquí sigue dando muchos ejemplos más de los cuales la ingeniería ha estado muy comprometida con desarrollar eficiencias que se traducen en beneficios para la humanidad, como por ejemplo la confiabilidad. ¿Sí? La confiabilidad, la ingeniería de la confiabilidad. Cuando un equipo es confiable, una máquina es confiable, no saca la mano, ¿sí? No hay reprocesos, hemos logrado aplicar un estándar, una forma de hacer más eficiente esa actividad. La logística, ahora, en ingeniería industrial, el tema de la logística es clave, ¿no? Porque la logística significa llegar en menos tiempo a un mayor número de puntos de entrega para una mercancía. Amazon, el éxito de Amazon es
poder lograr unas grandes eficiencias en la distribución, unos costos muy grandes en eso, unos costos muy bajos en eso. Para nosotros en este proyecto de ingeniería, de lo que estamos haciendo con el ministerio, nuestro factor ahí de éxito es poder llegar en menor tiempo a más colegios, porque cada día que pasa, cada día que se nos mueva el cronograma, hay un mayor costo, y eso se nos traduce en unos costos terribles, ¿no? De tal manera que lo que buscamos es optimizar el tiempo, las entregas, haciendo unas rutas de entrega que permiten lograr el mayor número de establecimientos en el menor tiempo posible, porque estamos economizando una cantidad de recursos. Entonces, la logística, por ejemplo, es un tema moderno, ¿no? La capacitación y entrenamiento del personal también es una forma de lograr mayores eficiencias, porque cuando tenemos un personal capacitado, organizado, motivado, obtenemos mayores eficiencias en los procesos productivos. ¿Okay? Aquí podríamos seguir con la lista de muchos otros ejemplos, y la intercambiabilidad de los productos en el diseño. La organización. Cuando una empresa es organizada, que está sistemáticamente bien dispuesta a sus políticas, sus objetivos, su organización es la que corresponde, ¿sí? Hay relaciones entre las personas muy buenas, hay comunicaciones, todo eso contribuye a la eficiencia. Es un factor, el factor organizacional como tal, es un factor muy importante en la ingeniería. O sea, nosotros como ingenieros tenemos que ser buenos organizadores, buenos gerentes, buenos directores, y estamos logrando mayores eficiencias cuando creamos una estructura organizativa que sea viable para hacer las cosas, que sea la adecuada para hacer las cosas. ¿Sí? Entonces acá podríamos seguir ejemplo de cómo la ingeniería está conectada con ese concepto de la eficiencia física y económica, ¿no? Y la ingeniería económica, pues todo lo que vamos a ver, todos estos métodos de ingeniería económica que se van a estudiar, están conectados directamente con este concepto de eficiencia, las eficiencias económicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la tasa de retorno, lo que estamos mirando es la eficiencia física, la eficiencia económica del capital, ¿sí? Cuando miramos el método de beneficio-costo, lo que estamos mirando es la sostenibilidad de un proyecto a largo plazo. Cuando analizamos el método de punto de equilibrio, lo que estamos analizando es cómo los costos se equilibran a los ingresos del proyecto, y puede a partir de ahí lograr una adecuada rentabilidad como proyecto. En todos estos métodos lo que buscan lograr es este concepto de eficiencia. No nos podemos perder de vista ahí. Muy bien. Podríamos conectarnos cómo los chinos han logrado ser tan competitivos. ¿Por qué la economía china es una economía competitiva? Porque es una economía altamente eficiente. ¿Sí? Toda la ingeniería china está enfocada a la eficiencia. ¿Y así quién le compite? Han logrado todos estos conceptos de automatizar, estandarizar, diseñar, cambio de materiales, adaptarse a las necesidades de la gente. Entonces, yo soy competitivo, y viene el término de la competitividad. Tres conceptos fundamentales de la ingeniería y de la economía moderna es la productividad, que es un concepto de eficiencia. ¿Sí? Yo soy productivo cuando puedo producir más con menos. Eso lo hacen los chinos. La economía general global china lo hace. Yo soy competitivo cuando puedo medírmele a otro. ¿Sí? Entonces, yo soy competitivo cuando, por ejemplo, soy competitivo en una competencia de atletismo cuando puedo correr los mismos 200 o 400 metros en un estándar, y si no, pues no, ¿para qué me meto a esa carrera, no? Ahí pierdo. Lo mismo pasa en la economía, ¿no?
Soy competitivo cuando puedo medírmele a otro, ¿no? Entonces, ¿en qué podríamos ser competitivos? Soy competitivo cuando es eficiente, cuando logran unos resultados eficientes en términos de costo, y soy competitivo cuando tengo unas acciones que buscan permanentemente lograr mayores eficiencias, tanto físicas como económicas. Entonces los chinos han logrado automatizar los procesos, producir productos a muy bajo costo, y no me explico cómo puede producir camisetas por allá a $1, ¿no? Por la alta productividad que tiene, ¿no? Entonces ha hecho una ingeniería exitosa. Muy bien. Otro concepto que no está en la lectura, pero está conectado con la ingeniería, es el concepto de efectividad. ¿Qué será la efectividad? ¿Qué será la efectividad? Por ejemplo. No, eso es eficacia. Ese es otro concepto. Está muy completo en los proyectos, ¿no? Pero muy bueno ese ejemplo. Ese es un concepto de eficacia. Profe, entonces, ¿la efectividad no sería como un equilibrio entre la eficiencia y la eficacia? ¿Podría ser? No, no. No, la efectividad viene de efecto, o sea, que genera un efecto, que genera un impacto, ¿sí? Que genera un impacto. La cualidad de llevar a cabo los objetivos, sí, 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 es cumplir los objetivos de algo, ¿no? Es cumplir los objetivos de algo. Es lograr satisfacer las necesidades de ese entorno, de lo que se necesita. ¿Ok? Freddy, como un ejemplo, ¿cuál sería? Cualidad de llevar a cabo los objetivos. ¿Cómo ¿Me podría escucha llevar? bien? ¿Se me escucha en este momento? Sí, 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 Freddy, adelante. Es una definición ahí. Pues yo no sé, yo alguna vez escuché una analogía de matar una mosca. Entonces hablaban como de la pistola y el matamoscas, ¿no? Entonces, pues ambos, pues matar una mosca con una pistola y matarlo con matamoscas, pues ambos son efectivos, ¿no? En el sentido de que ambos pues matan a la mosca. Pero es más eficiente, obviamente, el matamoscas. Exactamente. Entonces es un ejemplo ahí un poquito arcaico ahí del ejemplo. Hay un ejemplo, pero de eficiencia. ¿Qué es mejor matar una mosca? Porque la eficiencia está relacionada también con el uso de los elementos, de los recursos, ¿sí? Lo hemos visto acá. Entonces, matar una mosca con un matamoscas o con una pistola, pues es más eficiente hacerlo con un matamoscas, porque el otro no sería tan eficiente, ¿no? El costo y todo. Y pueden ser efectivos los dos, ¿verdad? Muy bien. Pero, digamos, la efectividad está relacionada con el cumplimiento de objetivos globales, con el cumplimiento del propósito del proyecto. O sea, sí, disculpe, profe. O sea, por eso era el ejemplo, porque ambos son efectivos, ¿no? O sea, ambos llevan a cabo el objetivo. Por eso también hacía el ejemplo. O sea, el ejemplo era como de eficiencia y también efectividad de la mosca, pues. Ajá. Entonces, por ejemplo, construir casas de manera eficiente sería construir unas casas de bajo costo. Puede ser muy eficiente un proyecto así, ¿sí o no? Producir algo de bajo costo a precio asequible, pero si esas casas se caen, ¿sí? Si esas casas son de mala calidad, si la gente no se siente conforme viviendo en esas casas, ¿qué pasa con la efectividad? ¿Ha logrado el propósito? ¿Sí?
Hablando de eso, profe, una vez yo escuché como una historia de que le iban a construir casas a una comunidad indígena. Les hicieron sus casitas bien bonitas, ahí, todo. Y resultó que las casas no fueron habitadas más de una semana, porque no tuvieron en cuenta que la comunidad era como, les gustaba mantenerse unida, entonces les gustaba tener, digamos, un espacio compartido, entonces por esa razón no ocuparon las casas. Y creería entonces que en ese caso, aunque el proyecto fuera eficiente y todo eso, no fue efectivo. No fue efectivo. O sea, No no resolvió propósito. eso. ¿Sí o no? No consultó las necesidades de la gente. Ajá. ¿Sí o no? No consultaba las necesidades de la gente, sí. El Banco Mundial también hay un ejemplo muy parecido a ese. El Banco Mundial hizo una serie de unos proyectos por allá en unas comunidades del África, llevarles agua, ¿no? Y le instalaron acueductos y después cuando volvieron la instalación del agua no la estaban utilizando, ¿no? Y después se pensaron, ¿pero por qué? Y es que porque la comunidad también le gustaba era ir a la fuente del vertedero, y las señoras allá tenían su fuente de reuniones, tomaban el agua ahí y se la llevaban para la casa. Entonces no se consultó a la gente, no se consultó a las necesidades de las personas. Entonces puede ser un proyecto muy, muy, muy interesante, muy eficiente, pero no efectivo porque no cumplió el propósito para el cual estaba diseñado. Entonces, los objetivos de efectividad están relacionados con la satisfacción de la gente, con el cumplimiento de los propósitos del proyecto, con lograr ese resultado del sistema, ¿no? Estamos nosotros aquí en la universidad haciendo un sistema, nuestro sistema educativo sí es efectivo, es decir, si la gente está aprendiendo, si estamos transformando a gente, ¿sí? Si estamos motivando a la gente para que haga más investigación, más desarrollo, piense diferente. Ese es un objetivo de efectividad, ¿sí? De impacto, de transformación. Puede que si somos eficientes, sí, estamos utilizando los recursos de la universidad para cuántos estudiantes están entrando y cuántos estudiantes, cuál es el costo por estudiante. Es un objetivo de eficiencia, ¿no? De uso de recursos. ¿Cuántos profesores tienen por cuántos estudiantes estamos atendiendo? Todos son indicadores de eficiencia, ¿verdad? Pero estamos logrando un impacto en la transformación de la sociedad, estamos siendo efectivos en mejorar la calidad educativa, ¿sí ven? Entonces, esos son objetivos más de largo plazo, la efectividad de más de largo plazo y del cumplimiento de unos propósitos generales como sistema, ¿no? Eso lo podemos aplicar a muchos ejemplos de la vida real, ¿no? De la vida diaria. Uno puede ver, por ejemplo, que el Transmilenio es un sistema eficiente y efectivo como sistema de transporte. Efectivo sí, pero eficiente no. O eficiente sí, pero efectivo no. Pues efectivo sí, porque la función de Transmilenio es llevarme a mí de un lugar a otro y lo cumple, pero no es eficiente en el hecho de que puede que yo no vaya cómodo o puede que me demore mucho. Pero pues efectivo yo consideraría que sí es porque su función es ser un transporte público y lo es. Sí, pero date cuenta que Transmilenio yo consideraría lo contrario, que es eficiente, ¿sí? Porque digamos que, bueno, está en duda también el tema de la eficiencia, porque ahorita la eficiencia económica del Transmilenio es que está aquí, está en un problema de insostenibilidad financiera. Un estudiante de ingeniería industrial está haciendo una maestría, haciendo un proyecto sobre ese tema, ¿no? Que el sistema se volvió insostenible, los costos que son muy altos y la eficiencia del sistema es eficiencia económica, ¿no? Es cuestionable la sostenibilidad a largo plazo del sistema. Tiene muchos problemas de financiamiento pero también desde el punto de vista de la movilidad, si uno lo comparara con lo que había antes, que la gente para transportarse de un punto a otro, por ejemplo, de Los Héroes allá, una persona que iba por acá no sé, en el norte, que gastaba por ahí 1 hora y media en un sistema que donde iban los carros, iban los buses, iba todo ahí junto por esa Caracas que era un caos. Y ahora ese sistema se organizó de una manera diferente, donde hay rutas, vías exclusivas y hay más movilidad más rápida, pues es eficiente, porque antes se movilizaba la gente a 50 kilómetros por hora y ahora nos estamos movilizando como a 10 kilómetros por hora, nos estamos movilizando más rápido, 40, 30. Entonces es eficiente, ¿no? Estamos logrando un mayor cubrimiento de rutas, pero de pronto no es efectivo porque la gente no está muy satisfecha con el sistema.
O sea, no está cumpliendo los propósitos de lograr un transporte que sea eficiente, pero que sea efectivo en términos de que me transporte cómodamente, con calidad, ¿sí? Con seguridad. ¿Ok? Entonces, hay esos dos conceptos que son importantes de ver en los proyectos de ingeniería, porque hay proyectos de ingeniería que son eficientes pero no efectivos. No logran el impacto deseado, ¿no? Y la eficacia es lo que mencionaba, ¿quién era el que lo mencionaba? Creo que era Jorge Luis, que era cumplimiento de una meta. O sea, si por ejemplo yo me propuse que este año la empresa va a vender, las ventas de la empresa van a ser 500.000 o 500 millones de pesos, ¿sí? Ventas de 500 millones al finalizar el año. Y las ventas, esas son las ventas proyectadas. Y las ventas reales, ahí sí, fueron de 450 millones, pues yo casi me acerco al objetivo, ¿no? O sea, fui eficaz en un 95%, por decir aquí un dato, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, la eficacia está relacionada con el cumplimiento de una meta o de un indicador, ¿no? Una meta sobre todo cuantitativa. Los objetivos generalmente son cualitativos. Sí, entonces hay esos tres elementos y son tres indicadores importantes para medir el resultado de un sistema: de eficiencia, la efectividad y la eficacia. ¿Okay? No están ahí en la lectura, pero son importantes de entender. Muy bien, entonces ahí podríamos, que estás notando por allí en el chat, que otras rutas le quitan paradas. Sí, entonces ya sería un problema de diseño del sistema, de cómo logramos hacerlo más eficiente, más efectivo, y cómo el sistema lograría cumplir unas metas que previamente se han determinado como indicadores de resultado. Exactamente, sí. Es un problema también de eficiencia, sí, de efectividad del sistema. Preguntan allí, Eric, Santiago. Muy bien. Ok. En conclusión, pues la ingeniería económica, como hablamos, ¿por qué traigo a colación este concepto de la eficiencia? Porque este concepto de la eficiencia va a estar presente en todos los problemas de ingeniería económica, y es una meta de la ingeniería económica que las alternativas que se evalúen sean las más eficientes, ¿sí? Entonces esta eficiencia está manifiesta en la ingeniería económica, en los problemas en que la ingeniería económica, como trabaja con alternativas, lo que busca es buscar alternativas que tengan el menor costo, comparando alternativas entre sí, tengan el menor costo, o las que me den el mayor beneficio, que son las dos formas de entender la eficiencia: desde el punto de vista del menor costo, o las alternativas que buscan el mayor beneficio. ¿Sí? Muy bien. Otro tema importante que está ahí en la lectura es el proceso de la ingeniería. El proceso de ingeniería. Es decir, ¿cuál es la metodología que sigue la ingeniería? Ajá. Proceso de la ingeniería. Bueno, ¿cómo es el método científico? ¿Cómo proceden los científicos? ¿Cómo proceden los ingenieros? Muy bien, correcto. Entonces el método científico va como va de lo general. Lo más específico, ¿no? ¿Y cuál es el fin de la ingeniería, de la ciencia? ¿Llegar a producir qué? Ok, sí, muy bien. O sea, el proceso del método científico es un proceso de lo general a lo particular. Como decía Descartes, es ir desmenuzando las partes del todo, entendiendo el comportamiento de las partes dentro del todo, hasta llegar
a una evidencia, ¿no? El funcionamiento de ese todo, una vez volviéndolo a reconstruir. Y lo que busca la ciencia entonces a través de ese proceso de observar, esa observación, tentativamente doy una hipótesis de de qué es lo que pasa. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, Newton cuando descubrió la ley de la gravedad, es entender que había un cuerpo que cae a la Tierra, ¿no? Una observación primero. La hipótesis es por qué cae que hay algo que lo atrae. Entonces yo voy a comprobar que hay algo que lo atrae. Y entonces voy a experimentar. Y lo hizo desde diferentes puntos. Desde una torre, desde un sitio más bajito, en fin, hasta que comprobó que no era función de la altura, sino era función de algo que no era la altura, ¿no? Una hipótesis de él. Que comprobó entonces que hay una ley de la gravedad que atrae a los cuerpos a una velocidad, a una aceleración, la de 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Independientemente de donde se tirara, ¿no? ¿Y ahí qué dibujo? Pues una ley universal que es válida aquí y en Cafarnaúm. Es una ley que es predictiva, o sea, permite predecir un fenómeno futuro, ¿sí? Y vale para todos los demás hechos que vengan, que se comporten de esa manera. Ese es un fin de la ciencia, ¿no? Poder llegar a predecir el comportamiento. Predecir los comportamientos es un fin de la ciencia. ¿Ok? ¿Cómo sería el método de la ingeniería? Oh. Uh-huh. Ya, sí, ok, muy bien, muy bien. Un proceso general de la ingeniería, ¿no? Muy bien, sí, ya lo vamos a mirar más en detalle en toda la próxima clase. Sí, sobre este tema hay mucha controversia y mucha forma de abordarlo, ¿no? De abordarlo. En esta lectura es muy específico el tema como lo plantea Piusen. Hace muy poco tiempo, ustedes saben que el MIT, ¿saben qué es el MIT, no? Instituto de Tecnología de Massachusetts, es la universidad más prestigiosa en ingeniería en el mundo. El MIT dijo que el proceso de la ingeniería, tanto en la formación de ingenieros como tanto en la formación de ingenieros como en la práctica de la ingeniería, práctica profesional de la ingeniería, se puede entender como un proceso, lo llaman CDIO, ¿sí? Que son las iniciales de unas palabras que engloban tanto la forma como se hace ingeniería como la práctica misma de la ingeniería. ¿Usted qué será? Punto de vista del MIT. C, para ellos, ¿qué hacen los ingenieros con esta C? ¿Qué engloba esa C? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Costo? No. Dice que los ingenieros conceptualizan. ¿Qué será conceptualizar? Conceptualizar un problema. Saber cómo el entorno en el que estamos, o sea, con qué contamos y todo eso. Sí. Abstraerlo, entenderlo, sí, señor. Sí, conocer el estado del arte del problema, correcto, muy bien. Sí. Conceptualizar es conocer el problema, ¿sí? ¿De qué se trata el problema? Una buena fase para entender, para una solución a un problema es primero entenderlo, poderlo conceptualizar. ¿Sí?
Y volvemos al concepto al mismo de la lectura del comienzo, ¿no? Es que los ingenieros tenemos, como la que decía en la definición que ha ido alguien ahí, en la creatividad, no, la creatividad viene acá, la forma de entender las cosas, de poderlas analizar en conjunto, ¿sí? De ver qué es el problema, como entender el problema. No es fácil, ¿no? Una buena forma de ingeniería es poder entender qué es lo que de qué se trata el problema. Saber las dimensiones, las causas, el marco general en el cual se desenvuelve el problema. Sí, el estado del arte, podemos mencionar. Luego viene otra labor de la ingeniería, otra fase que hace la ingeniería es, después de que tiene el concepto claro, ¿sí? Es diseñar, ese diseño. ¿No? Este diseño sí requiere, pues, buscar alternativas, creatividad, porque la labor de diseño de la ingeniería es clave. Diseñar diseñar un sistema de información, diseñar una línea de transmisión, diseñar un sistema de riego, no sé, ya. Pero para hacer ese diseño a mí me toca primero conceptualizar y haber entendido muy bien el problema, ¿sí? Haber entendido muy bien quiénes son los actores de ese problema, quién está detrás de ese problema. Eso es un tema muy global y muy abstracto, ¿no? Y poder abstraer es clave en la labor del ingeniero ahí, ¿no? Para hacer diseño, una vez tengo conceptualizado eso, me toca buscar alternativas. O sea, generalmente nosotros no buscamos no tenemos una sola alternativa, sino muchas alternativas para solucionar ese problema, ¿no? Aquí lo que hemos entendido un problema, y aquí vamos a ver qué es un problema, ¿no? Que es un problema en ingeniería, o que es un problema en general. Un problema en general es pasar de una situación A, problemática, a una situación B, que es una solución. Una situación A, que es que nos afecta a algo, y la situación B es que ya nos deja de afectar, ¿sí? Tenemos un problema de basuras, no hay recolección de las basuras, hay un problema, porque está afectando a alguien, ¿sí? ¿Y cuál sería la situación B? Pues la situación B es que se pueda resolver ese problema de las basuras y que haya un sistema de recolección eficiente, rutinario y que permita solucionar ese problema de sanidad. ¿Cuántas basuras se producen? Entonces aquí el tema es un problema clave, ¿no? Luego viene la fase de diseño, o sea, ¿qué sistema se va a generar para recoger esas basuras o reciclarlas? ¿O cuál sería diferentes métodos o acciones que se puedan adelantar para resolver este problema? Y entonces ahí viene el diseño, puede ser diseño físico, diseños conceptuales, ¿sí? Y ahí está en buena parte la creatividad de la gente, y buscar alternativas con los conocimientos que tenemos, creatividad, conocimiento, ¿no? No puedo diseñar nada si no conozco bien de las vainas. Si no tengo un conocimiento adecuado, pues ¿cómo? Pero eso también hay que ponerle creatividad, ¿verdad? Y la otra fase de la ingeniería es la I, que viene de la implementar. O sea, una vez yo he logrado, generalmente en la ingeniería, cuando uno entiende bien un problema, ha hecho un modelo, puede conceptualizar eso a través de un modelo, ¿ok? Y el diseño, pues ahí la parte física y la parte de simulación, o sea, simular el problema, cómo ocurre, cómo funciona, ¿sí? Y después de que ya lo tengo diseñado, que sé que es así, que va a funcionar bien, lo puedo implementar, ¿ok? Y la implementación, pues, requiere otra fase de la ingeniería, que es poner eso en marcha. O sea, ese diseño que está, eso ya se convierte en un proyecto. Todo eso es un proyecto, pero eso ya se convierte en un proyecto que es poner en ejecución estos diseños, esto que hemos diseñado acá, ¿sí? Entonces aquí se requieren otras habilidades, ya no es solamente la creatividad y el conocimiento, sino la capacidad de gestión, de organización, de dirección, ¿sí?
Y también de conocimientos propiamente, ¿no? De poderlo implementar y llevarlo a cabo, ese sistema de transporte, ¿no? Y ahí ponerlo a construir. Entonces, esos son procesos de construcción. Construcción. Y después de que ese sistema está implementado, está en funcionamiento, está implementado, hay que ponerlo en funcionamiento. O sea, perdón, aquí es la operación, o sea, el funcionamiento del sistema. ¿Okay? Vuelva a funcionar. Entonces, aquí hay un ciclo de la ingeniería, CDIO, y que cada fase de esta requiere de unos conocimientos, de unas habilidades, de unas destrezas del ingeniero, tanto en la formación como en la práctica, ¿no? Entonces tenemos que formar ingenieros que sepan conceptualizar un problema, una vez que lo tengan conceptualizado, diseñar alternativas, lograrla, implementar eso y ponerla a operar y a funcionar eso que han diseñado. Entonces ahí tenemos unos ingenieros muy proactivos. ¿Sí? Muy bien. Entonces este es un marco de referencia muy válido también de cómo opera la ingeniería, el proceso de la ingeniería. ¿Sí? Pero también podemos entender la ingeniería bajo otros, esto mismo, pero como lo muestra acá Kiusen y como se lo voy a dejar en otra lecturita ahí para complementar, es que pues, la ingeniería tiene un proceso que es lo que ustedes acaban de señalar, que es la identificación de un problema, ¿no? Unos objetivos, la identificación de un objetivo. En la ingeniería económica, la clave es identificar el problema. ¿Sí? Y esta metodología la vamos a seguir prácticamente en los procesos de ingeniería económica. Vamos a identificar un problema. A partir de la identificación de ese problema, pues tenemos que darle un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de solución? Sería como el primer paso. Segundo paso, ¿cuál sería? La definición de alternativas, o sea, qué acciones posibles hay que permitan la solución de ese problema. Entonces sería la búsqueda de alternativas. ¿Sí? La búsqueda de alternativas. Entonces en ingeniería económica, como lo vamos a ver más adelante, todos los problemas en ingeniería económica tienen diferentes alternativas. Es decir, para hacer un diseño puede estar el diseño A, el diseño B, el diseño C, que buscan darle solución a un problema. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con alternativas. ¿Ok? El tercer paso en el proceso de la ingeniería económica es evaluar cada una de las alternativas. Entonces la evaluación de las alternativas en ingeniería económica consiste en ponerle pesos a cada, pesos, valores, cuánto nos cuesta, cuánto vale, cuánto produce cada una de las alternativas. ¿Sí? Y una vez que hemos comparado varias alternativas entre sí, viene un proceso de selección de la mejor alternativa. Entonces acá nos toca seleccionar entre varias alternativas una. ¿Okay? Seleccionamos. Entonces acá la ingeniería económica nos apoya mucho en este proceso de evaluación, porque nos va a decir, esta alternativa nos vale tanto, esa otra alternativa vale tanto, esa alternativa produce tales beneficios, esta otra alternativa produce tales beneficios. ¿Ok? ¿Cuál sería la mejor? Pues por aplicar un criterio de evaluación por tasa de retorno o por método beneficio-costo o por algunos de los métodos que vamos a ver, se selecciona una determinada alternativa. ¿Sí? Y luego viene el quinto paso, que es la toma de la decisión para implementarla. Ok.
Entonces, este proceso este es un proceso pues, más simplificado que ese de la ingeniería económica, que lo que hace es seguir este procedimiento, que es el que hacemos en todos los proyectos de ingeniería económica. Es decir, identificamos un problema, generalmente ya los problemas nos los dan identificados, porque eso es lo que hace la literatura de los libros. El problema es que se va a automatizar un proceso de producción, y para automatizar ese proceso de producción hay dos alternativas: comprar una máquina A que produce tanto, o una máquina B que produce tanto, y cuesta tanto, y tiene estas condiciones económicas de funcionamiento, ¿sí? Eso nos lo dan, ya nos dan las alternativas. Nosotros entramos con los métodos a evaluar cada una de las alternativas, y a través de esos métodos podemos seleccionar y tomar decisiones sobre una alternativa en particular, porque en la ingeniería económica pues solamente se puede tomar una decisión, ¿sí? Que es la alternativa que es mejor desde el punto de vista de costo, o la alternativa que es mejor desde el punto de vista de el ingreso. Ok, muy bien. Entonces yo creo que ya dejamos ahí, ya se nos ocupó las 2 horas. Entonces vamos a continuar en la lectura. ¿Qué es lo que dice Joseph? Dice lo siguiente. Otro enfoque también. Dice, la ingeniería tiene un problema, ¿no es cierto? ¿Un problema qué es? Un problema es, primer paso, identificación de un problema. Un ejecutivo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Ok? ¿Y qué es un problema? Un problema es pasar de un estado A a un estado B. Un estado insatisfactorio a un estado satisfactorio, ¿no? Entonces, si el objetivo es, por ejemplo, un sistema de transporte, aumentar la velocidad de ese sistema de transporte, que sería de pasar de 30 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora, ¿sí? El sistema de transporte más eficiente. Entonces acá tenemos un problema, porque queremos lograr aumentar la velocidad de tráfico, ¿sí? Entonces hay un problema, que es el estado A, queremos pasar a un estado B, ¿ok? Entonces para pasar de ese estado A a ese estado B, ¿qué nos toca hacer? Como segundo paso, identificar qué. Como dicen las abuelitas, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pasar de 30 a 60, pues, eso sería muy bueno. Entonces, pasar de aquí a acá, pues necesitamos que identificar qué, los recursos, ¿sí o no? ¿Sí? Para hacerlo. Como acá. Identificar los recursos que necesitamos para hacerlo. ¿Qué más necesitamos? Identificar cuáles son los factores limitantes. ¿Qué me impiden a mí pasar de 30 kilómetros a 60 kilómetros? ¿Cuáles son los factores limitantes que hay que no me permiten hacer esto? Porque si eso se pudiera hacer, pues no tendríamos ningún problema, ¿no? Los peatones. El tráfico. ¿Qué más? ¿Cuáles serían los factores limitantes? La infraestructura, correcto, sí. El tráfico. El tráfico, correcto, sí. Muy bien. ¿Qué más factores limitantes hay para poder hacer eso? El costo. ¿Sí? Y dentro de esos factores limitantes hay unos estratégicos. ¿Cuáles serían los factores estratégicos? Aquellos factores que si se remueven, si se cambian, si se alteran, resolverían el problema. Entonces entre toda esa maraña de factores que hay que limitan la cosa, ¿cuáles serían los que más se acercarían a la solución del problema? Eso es aquí como la búsqueda de las alternativas. ¿Sí lo ven? La búsqueda acá de las alternativas que reúnen los recursos y los factores limitantes. ¿Ok? Entonces, tamaño de las vías puede ser, por ejemplo, ¿no? Un factor limitante. ¿Qué hay que hacer ahí? Ampliar las vías, puede ser. Eso resolvería el problema. Ajá.
obstáculos, ¿no? Por ejemplo, los semáforos, de cierta forma son obstáculos a la movilidad. Entonces, si podemos hacer vías rápidas, es vías sin semáforo. Entonces, ahí habría una solución muy rápida del problema. Entonces, hay que enfocarnos a ese factor limitante que está limitando precisamente el logro de ese objetivo. ¿Sí? Y eso estaría en todo ese tema. Aquí está el objetivo de la solución, que es esto. La búsqueda de alternativas, que es toda esa parte de los recursos y los factores limitantes, ¿no? Estamos haciendo ese ejercicio de creatividad, de buscar aquí factores limitantes A, B, C, ¿no? Después, ¿qué viene? Determinar cuáles medios vamos a hacer. Determinación de los medios. Y la plata, ¿no? Se requiere para eso. Entonces diría aquí, mire, esta parte de acá, dependiendo de los medios, vamos a emplear tal tecnología, vamos a emplear tal cosa. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto cuesta eso, no? Sí, ya viene aquí. ¿Cómo es la quinta, la qué? La evaluación de las propuestas, que sería esta. Evaluar las alternativas. Evaluación de las propuestas, muy bien. Y la otra, la toma de decisiones, que es la que está acá. ¿Sí? La toma de decisión. La toma de la decisión. Entonces, este es un proceso que se sigue en la ingeniería económica. En todos los problemas vamos a ver una metodología muy similar a esta, ¿no? Aquí está más simplificada que lo que está acá, pero en términos generales es lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo dejo ahí y dejamos una lecturita más, también cortica. Vayan terminando de leer y yo después les mando ahí en el chat, en el Classroom, qué problemas hacemos de esa lectura. ¿Sí? Ahí al final hay unas preguntas, entonces vamos a seleccionar unas 6 o 8 preguntas de esa lectura para que la empiecen a trabajar en grupos. Y de la lectura que también les voy a dejar, que empiezan a trabajar los términos de la ingeniería económica, el concepto de interés, el concepto del costo de oportunidad, el concepto de flujo de caja, esos conceptos básicos de lo que emplea la ingeniería económica como su lenguaje, su herramienta que utiliza para entender y solucionar los problemas. Entonces todo esto es muy fácil, realmente todo esto no tiene ningún misterio, ¿no? Como hablamos, todos los conceptos son conceptos que se entienden muy fácilmente y que pues son muy útiles para su empleo en los proyectos de ingeniería. Muy bien. Ok, entonces dejamos ahí, les dejo entonces una lecturita más adelante, pero vayan terminando de hacer esta. La semana entrante no hay clase porque hay unos claustros. Ayer me visitaron a una reunión ahí urgente, ayer y antier, porque toca organizar unos claustros, inclusive con estudiantes también. Estaban los representantes estudiantiles en la reunión, que son el lunes y el martes. Entonces dieron orden ¿de qué? De suspender clases para que se hagan los claustros alrededor del plan de desarrollo de la universidad. Llaman Play. Sí, claro, ustedes lo han escuchado y sí les han informado de que la semana entrante hay esa actividad de claustros. No sé si ustedes están enterados. Sí, señor. ¿Los han convocado? No, profe, yo ni idea. Yo no, profesor. Ok. De todos modos, informes de ese tema, que es muy importante, que es una discusión. Claustros es que los profesores se reúnen en grupos a discutir el futuro de la universidad en ciertos aspectos académicos, administrativos, de funcionamiento en general, para aprobar o reformar una propuesta de plan de desarrollo que es tanto a corto como a largo plazo de la universidad. ¿Sí? Entonces, eso están comprometidos para la semana entrante. Muy bien. Sí. Generalmente 3, máximo 4 personas, ¿sí? 3, 4 personas es lo 3 es lo ideal y trabajan bien. 4, no hay problema. Y también es una forma de entenderse ustedes allí. Yo el semestre pasado, no sé, en este grupo, en otro grupo fue
que dimos un espacio para que ustedes se conocieran, que se dio una media horita ahí para que ustedes se conocieran entre todos, porque no sé cómo todos son del mismo semestre ni la misma carrera, entonces ustedes pueden crear un grupito de WhatsApp, ¿sí? Crear un grupito de WhatsApp internamente. Pues a mí me queda muy difícil, o sea, se puede hacer, no es nada difícil crear un grupo ahí en el WhatsApp, pero manejar un grupo de 30 es muy complicado. Armar subgrupitos que se quieran, ustedes pueden hacer una convocatoria, quien quiere trabajar conmigo y organizarse ahí internamente. Profe, perdón que le interrumpa, una preguntita. Sí, señor. La próxima semana entonces no habría clase, martes y jueves. No, el martes, el jueves sí tenemos clase. El jueves sí, listo, Sí. gracias. Sí, el jueves sí. Sí. Entonces nos vemos el jueves. Vamos avanzando. Muy bien. Muchas gracias a todos y entonces ya un feliz fin de semana. Listo, profe.